Hola, bienvenidos al taller de capacitaciones digitales. Mi nombre es Rafael Osvaldo Ojeda, soy gerente de operaciones de electroconductores peruanos y tengo más de 30 años de experiencia en la fabricación de cables eléctricos. El día de hoy me está acompañando el ingeniero Enzo Domínguez Aguilar, jefe de control de calidad y diseño e investigación del COPE. Hoy vamos a aprender sobre los conductores eléctricos industriales, sus principales usos y características. Al concluir esta exposición, seremos capaces de diferenciar los cables que son usados como alimentadores. También vamos a conocer las ventajas de los cables libres de halógenos, pudiendo aplicar estos conocimientos en todo tipo de instalaciones eléctricas industriales. Te recomendamos ver todo el contenido del video para así poder certificar los conocimientos adquiridos al final de este video. Somos una empresa peruana con más de 30 años de experiencia en fabricación y comercialización de conductores eléctricos de cobre. Tenemos más de 2.500 tipos de cables para el sector construcción, infraestructura, telecomunicación, automotriz, marina, industria, energía y minería. Es muy importante recordar que a la hora de hacer una instalación eléctrica en una industria, debemos de tomar todas las precauciones para evitar un accidente o evitar incluso la muerte. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es bajar las llaves de seguridad para trabajar sin electricidad en el área donde vayas a hacer la instalación. También es importante usar los equipos adecuados para que te ayuden a minimizar los riesgos. Entre ellos están los lentes, que evita que alguna partícula te caiga en la vista. Tienes los guantes dieléctricos para evitar las descargas eléctricas y las botas de seguridad dieléctrica. Esos son, digamos, lo principal. Por otro lado, debes usar las herramientas adecuadas para el uso para las cuales están fabricadas. Toda empresa industrial requiere de una variedad de cables, los cuales vamos a ir explicando en cada una de las etapas de la presentación del día de hoy. Tenemos diferentes niveles y diferentes cables y su utilidad. En este caso vamos a hablar del nivel número 1, donde vamos a encontrar la subestación externas y las subestaciones internas. En estas subestaciones normalmente usamos los cables alimentadores de media tensión, los cables N2X-SY. Estos cables vienen desde el PMI que va afuera del predio y transporta energías de altos voltajes hacia la subestación interna que está dentro de la industria. ¿Sí? Este cable va a pasar por las celdas de protección y va a llegar hacia los transformadores. La característica principal del cable es, además de que son conductores de cobre, tienen un semiconductivo interno, un semiconductivo externo y el aislamiento. El diámetro del aislamiento o los espesores de aislamiento van a depender de qué capacidad de corriente o qué capacidad de amperaje o voltaje vaya a tener el cable. Así es, los tenemos de diversas pantallas, en este caso con cinta de cobre, en el caso de Osvaldo con hilos, y también los pueden haber de diversas maneras o simultáneamente, ¿no? Mucho se va a basar del sistema de puesta a tierra que tiene la industria. Sí, puede ser la combinación de ambos, puede ser alambre con cinta de cobre o individual cada uno de ellos. Estos cables se utilizan tanto en las subestaciones externas como en las internas para alimentar de energía eléctrica a la industria. Este tipo de cable se produce en el COPE desde el calibre 16 milímetros cuadrados hasta el 70 milímetros cuadrados. Y la capacidad de voltaje lo tenemos desde 3 kilovoltios hasta 30 kilovoltios, que es el máximo que se puede producir. Una vez culminada la explicación del nivel número 1, pasamos ahora a ver los cables que vamos a usar en el nivel número 2. En el nivel número 2 vamos a ver los tableros eléctricos. Estos tableros de distribución son alimentados desde la subestación interna del transformador de potencia mediante
tres conductores de energía, que son los cables NYY, N2XY y N2XOH. Los cables NYY son cables de energía que van a alimentar los tableros y están compuestos de conductor de cobre, que pueden ser clase 2 o clase 5, tienen un aislamiento de PVC y una cubierta de PVC. También los podemos encontrar en chaqueta común o multipolar. ¿Sí? Esta vendría a ser la presentación y va a ser empleado de acuerdo al proyecto que se tiene en la industria. Como bien comenta Enzo, los cables para los tableros de distribución tienen varias presentaciones: NYY, N2XY y N2XOH. El NYY, como lo explicó Enzo, tiene el mismo compuesto en el aislamiento y en la chaqueta final. Los cables N2XY tienen un aislamiento de XLP y una chaqueta de PVC. Y los cables libres de halógeno tienen el aislamiento de XLP y la chaqueta final es del compuesto libre de halógeno, que, como le explicamos anteriormente, es un compuesto que no emite humos tóxicos y además el humo es transparente y puedes ver hacia dónde vas al momento que haya un incendio. Estos productos se pueden usar en los diferentes tableros de distribución, cualquiera de los tres. Básicamente va a depender del tipo de proyecto y de las especificaciones que tenga el constructor para hacer esa obra. En el caso de los cables libres de halógeno, como les comentamos, normalmente se utilizan en hospitales o en sitios donde haya mucha concurrencia de personas, hospitales, centros comerciales, cine, etc. Que a la hora de un incendio ellos puedan ver hacia dónde va. También la presentación final, como les comentaba Enzo, tenemos dos tipos. Tenemos el paralelo, que era el que veíamos anteriormente, y el cable en una sola presentación, que pueden tener los 3 conductores o los 4 conductores en un solo tipo de cable o en una sola chaqueta final. Estas son las dos presentaciones que tenemos en el COP. Los cables mencionados NYY, N2XY y N2XOH, nosotros los estamos fabricando en todas las medidas, desde 1.5 hasta 500 milímetros cuadrados. En el nivel número 3 tenemos todo lo que tiene que ver con los cables que van a los tableros finales, que son los que se usan para las diferentes oficinas o las diferentes áreas que tiene la planta. Como les comentaba, en el nivel 3 vamos a ver ahora cuáles son los cables que van, en el primer caso, al tablero de maquinarias. Allí tenemos los cables que van a ir directamente a los motores y a todo lo que tiene que ver con la parte de instrumentación y control de las máquinas. ¿Qué cables utilizamos allí? Así es, en la parte de motores o energía usamos los mismos cables que ya hemos visto, los N2XY, NYY y N2XOH, pero en menores calibres, ¿sí? En la parte de control e instrumentación podemos utilizar los cables LSHF o los cables N2XSY, ¿no? Estos cables cuentan con bastante protección eléctrica, ya que llevan diferentes pantallas según el aterramiento que necesite cada equipo de control. Es decir, si los equipos de control están al lado de los cables de alimentación, como los cables N2XY o N2XOH, estos sistemas de aterramiento hacen que todas las interferencias vayan a un sistema de tierra y no vaya a influir en la señal final del equipo de control. Esa es la importancia que tiene, ¿no es así? Correcto, es correcto. Luego tenemos los tableros de centro de control. En el centro de control vamos a conseguir cámaras, vamos a conseguir alarmas, vamos a conseguir todo lo que se requiere para mantener la empresa segura y controlada. ¿Qué cable podemos usar allí, Enzo? En el centro de control encontramos los cables UTP, son unos cables de comunicación
y nosotros estamos fabricando en diferentes tipos de categorías según la frecuencia que necesite cada equipo. ¿Sí? También podemos encontrar los cables telefónicos que nos van a dar la aplicación de la comunicación entre las diferentes áreas de la industria. También para el sistema ASI de control de alarma contra incendio utilizamos el cable contra incendio, el cual tiene unos compuestos plásticos de muy buenas características contra el fuego, ya que no deben ser los últimos en dejar de operar en un siniestro, ya que las señales tienen que llegar al centro de control. Toda esta gama de cables nosotros la fabricamos, depende nuevamente del proyecto y de la necesidad de cada cliente. Luego vamos a ver los tableros de oficina. En los tableros de oficina vamos a tener iluminación, computadoras y todo lo que se requiere en un área para operar de manera correcta. Ahí podemos utilizar los cables vulcanizados, en el caso de aire acondicionado, y en los circuitos de tomacorrientes e iluminación, los cables comunes de TBW o THW. En otros videos ya vimos las características de los cables vulcanizados y los cables THW. Sin embargo, son los que, como dice Enzo, se utilizan en las instalaciones para las iluminarias, para el aire acondicionado y para las conexiones eléctricas de computadoras y otros equipos auxiliares. Y por último, que no hemos nombrado, pero lo vamos a colocar en el nivel 3, todas las empresas tienen sistemas puesta a tierra. El sistema puesta a tierra también fabricamos los cables. Tenemos los cables, los famosos cables amarillos con raya verde, que son los utilizados según la norma para los sistemas puesta a tierra. Así es, los cables son los cables CPT y los tenemos también en todos los calibres, ¿sí? Ya sea en AWG o milímetro cuadrado, desde los más delgados, 22 AWG, hasta los más gruesos, que son 1000 MCM. Revisamos ya los 3 niveles que tenemos en una industria y los cables que utilizamos en cada uno de esos niveles. Permítame recordarle que en nuestros productos tenemos los códigos QR. El código QR lo pueden escanear y allí van a encontrar la ficha técnica. La ficha técnica le va a dar todos los datos que ustedes necesitan para saber a dónde van a usar el cable en el proyecto que ya tengan en la industria. Recuerden que estos cables los hacemos en el COPE y son distribuidos en Sodimac y Maestro. Bien, ya hemos terminado con la capacitación. Ahora vamos a ver un resumen de lo aprendido. Recuerden que vimos el nivel número 1. En el nivel número 1 vimos los cables de alimentación. Son todos los productos de media tensión que entran a la empresa y que conectan toda la energía eléctrica al sistema. Luego vimos el nivel número 2. En el nivel número 2 observamos y determinamos los cables que se utilizan en los tableros de distribución. Y por último vimos el nivel número 3. En el nivel número 3 ya son los tableros operativos y los cables que se utilizan allí. Los tableros para las maquinarias, los tableros para la parte de monitoreo y control y los tableros de oficina. Y al final hablamos sobre el cable puesta a tierra o el sistema puesta a tierra. Un sistema puesta a tierra es muy importante en la industria ya que nos permite dar seguridad a los usuarios y a las maquinarias. Nuestros productos pueden ser comprados por los canales de Sodimac y Maestro, tanto por la web como el app, WhatsApp, ventas telefónicas y tiendas, excepto nuestros conductores industriales que los encuentras por el canal de ventas corporativas. Mis estimados, hemos llegado al final de la capacitación del día de hoy. Hasta la próxima.